Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en Segunda de Tesalonicenses y le hemos puesto el título: Cuando se cierre la cortina de este drama crucial. Cuando se cierre la cortina de este drama crucial. El ser humano, creado por la mano de Dios y puesto por Dios en este planeta para recibir muchísimas bendiciones. Sin embargo, el correr del tiempo trajo una situación que ha persistido a través de la historia, una situación dolorosa, pues el ser humano fue dañado por el pecado. Y el pecado ha causado tantos males. Lo dice allí en el libro a los Romanos que la paga del pecado es muerte. Y esto se ve traducida en tantas cosas: muerte espiritual, pero también una decadencia en todos los sentidos en la vida. Y desde que Dios nos puso sobre este planeta, Él ya había elaborado un plan, un propósito. El propósito original de Dios es que la raza humana le pudiéramos adorar. Por las razones que hemos mencionado anteriormente, esto se vino abajo. Las personas dejamos a un lado, y estoy hablando a nombre de la raza como tal, la sociedad, dejamos a un lado el buscar a Dios y vinimos a concentrarnos en nosotros mismos. Y entonces todas las batallas del ser humano, todas sus luchas, estoy hablando a nombre de la raza humana, de la sociedad, no estoy hablando a nombre de nosotros como iglesia, no estoy hablando a nombre de nosotros como ciudad o como parte de este país, estoy hablando como parte de la raza humana. Entonces, el ser humano vino a concentrarse en sí mismo, en su bienestar temporal, en su tranquilidad pasajera, sin caer en cuenta que somos parte de un drama que se vive en la tierra, como si se hubiera preparado, en los cuales ustedes y yo, todos los seres humanos, participamos. Es una parte difícil para el ser humano comprender su verdadera posición. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dijo que los cretenses tenían un proverbio que se ha replicado en la raza humana a través de la historia y a través de las diferentes naciones. Se dijo entonces y se sigue diciendo ahora: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dicho en otras palabras, el ser humano creó un marco filosófico donde el centro de atención es sí mismo,
donde el bienestar es pasajero y donde lo que interesa es el momento. Entonces de ahí nació ese proverbio: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es nada nuevo. El apóstol Pablo hacía referencia a esto en su época, y estamos hablando aproximadamente unos 2000 años atrás. El ser humano ha descuidado su propia vida en lo que tiene que ver con su parte espiritual, y ha llegado a caer en esa rutina de solamente pensar en saciar lo que en el momento me aqueja. Dicho en otras palabras, no pensar en el futuro. Y no estoy hablando del futuro de acá, estoy hablando del futuro general de la raza humana. Es triste, es lamentable, pero esa manera de pensar es la que ha llevado a que la sociedad, en cualquier lugar del mundo, la raza humana, tenga la decadencia que hoy tiene. ¿Por qué? Al concentrarse en sí mismo y dejar de lado al Señor, pues la raza se hunde. Se hunde porque lo único que importa es el momento, mi momento, ni siquiera el momento de los demás, mi momento. Entonces, el descuido de la vida espiritual lleva tantos resultados trágicos, pero supremamente trágicos. Ahí tenemos, por ejemplo, en este momento un planeta semidestruido. ¿Quiénes lo hemos destruido? Nosotros mismos. ¿Cómo? Porque hay que satisfacernos. Y aunque esa no es centro de ninguna predicación, sin embargo, cuando usted va al libro de Apocalipsis y habla de los juicios de Dios, dice que el Señor, en una de las juicios, dice que justifica los juicios primero por la rebelión contra Dios, pero también dice en una parte: y ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Porque, dicho en otras maneras, este planeta es el regalo de Dios para nosotros. Dios lo hizo, a nosotros no nos costó nada. Sencillamente, por su infinita gracia fuimos puestos aquí para disfrutarlo. ¿Qué nos ofrece? Todo lo bueno. ¿Qué hemos cosechado? Muchas cosas que hemos hecho mal, donde no nos preocupamos, donde no hay absolutamente ningún cuidado. Es que es una tragedia hacia el lado que usted quiera mirar. Los bosques devastados, el clima cambiando, y no cambiando lentamente ni tampoco cambiando para bien. El clima se ha enloquecido realmente. Usted ve en la mañana hasta el mediodía teníamos un sol abrasador, terrible. Si el sol le golpea a usted en cualquier parte de su cuerpo, usted siente la necesidad de esconderse, buscar una sombra, porque no soporta la forma tan fuerte que da el sol. De repente, esa misma tarde puede ser que se vio una lluvia terrible, y entonces la gente no sabe si es tiempo de lluvia o es tiempo de falta de lluvia, porque aquí no podemos hablar de invierno, aunque para nosotros, los que vivimos en esta área del mundo, para nosotros invierno es que llueva y verano es que no llueva, aunque en la realidad pues tiene otros términos para los que tienen las 4 estaciones. Se ve reflejado todo esto en la miseria que también es causada por la avaricia de los hombres. Es una miseria causada por la avaricia del ser humano. Es asombroso.
Yo he leído los reportes que usted también habrá leído, cómo en lugares donde hay guerras, uno de los factores o de los actores armados se propone que tiene que derrotar al otro al precio que sea, no importa cómo. Entonces, por causa de la guerra no hay agricultura, los bombardeos son en todas partes. Luego, algunos países o entidades, como usted lo quiera llamar, para tratar de calmar nuestra conciencia humanamente, enviamos algunos camiones, así sea con harina, alguna cosa, un poquito de aceite, un poquito de sal, algo, que la gente por favor no se muera ante nuestros ojos. Y entonces los que están involucrados en la guerra hacen un cerco y ponen un sitio a la ciudad y dicen no pasa la comida. Pero por favor, se están muriendo de hambre, hay niños, hay mujeres, no importa, hay que ganar esta guerra. Pero es que ellos no son soldados, pero son hijos de los soldados. Esa tragedia es el resultado del pecado en el corazón del hombre. Y no estoy apuntando a ningún país en particular. Siempre que hay guerras es la misma tragedia. En donde usted la mire, donde usted vaya, el idioma que se hable, sin importar dónde sea, es la malicia del corazón del ser humano. Pero le estoy nombrando todo esto para mostrarle y decirle, oiga, esto no es tan así como se ve, es algo casual y algo que bueno, yo no puedo hacer nada y esto va así y que Dios nos ayude. No, aquí hemos leído una parte de la Escritura que dice, todo esto es parte, lo que estamos viviendo es parte de un programa, de un acto donde Dios nos dejó libertad a los seres humanos para vivir y para tomar decisiones, pero no dijo eso es eterno. No dijo yo les proveo de esto y ustedes hacen con ese planeta y hacen entre ustedes lo que quieran y no se preocupen que yo voy a voltear la cara para no mirar. No, Dios dice en esta parte que hemos leído, y yo he titulado de una manera que tal vez sea dramática para usted, ¿cierto? Cuando se cierre la cortina de este drama crucial. ¿Por qué? Porque llega un día en que Dios le va a pedir cuentas a todo el mundo. Al que cree y al que dice no creer. Muchas veces hago referencia a esto y cuando lo digo, algunos dirán, ¿por qué lo dice de manera así? No suena sarcástico. Y yo por lo general digo, al que cree y al que dice no creer. Porque a mí no me convence mucho los que dicen no creer. Tiene su discurso y tiene su odio contra lo que Dios dice, contra su palabra. Pero en el fondo, algo los mueve. Mi pregunta es, si los que dicen no creer son ateos, yo no creo, y hablan sarcásticamente cuando hablan de Dios y cuando hablan de la gente que cree en Dios, allá ustedes, su Dios, yo no creo en eso. Entonces, ¿por qué buscan hechiceros? ¿Por qué buscan brujos? ¿Por qué buscan quien les haga un conjuro? ¿Por qué buscan quien les eche un humo? ¿Por qué buscan quien saque huesos de una tumba y haga unos ritos especiales? Y no sé cómo invoquen a qué dios pagano, a qué demonio. No sé. Yo no estoy aquí porque de eso no me interesa. ¿A qué dios pagano y a qué demonio le quiera servir? Pero por eso le digo, los que dicen no creer.
Porque si no creyeran, estuvieran tranquilos. Pero la raza humana tiene en su mano, en su haber, el poder de decisión para servir o no servir a Dios. Eso es básico. Usted quiere, usted le sirve. No quiere, no le sirve. Pero el hecho de que Dios le haya dado al ser humano, mientras se cierra la cortina de este drama crucial, ese poder en su mano de tomar esa decisión y de dirigir su vida de alguna manera, no quiere decir que no es responsable ante nadie, o que esto es una anarquía total donde cada uno hará lo que bien le parece y la eternidad no existe y esto seguirá siendo así. No es cierto. No es cierto. Hubo un hombre que se llamó Pilato. Era el representante de Roma en la provincia de Judea. Y habían los principales sacerdotes habían arrestado al Señor Jesucristo porque Él dijo: mi hora ha llegado. Y llegaba la hora de Él ofrecer su sacrificio y tenía que haber un curso normal de sucesos, de acontecimientos. Ya lo habían arrestado, ya lo llevan al juicio, está ya en el lugar donde Pilatos tenía su poder, su radio de acción, y de repente le llega un mensajero. ¿Sabe lo que le dice el mensajero? Vengo porque su esposa me manda con un mensaje urgente para usted. Oiga, qué cosa. Un mensajero que le dice a Pilato: vengo porque su esposa me manda con un mensaje urgente para usted. ¿Pero qué quiere mi esposa a esta hora? Estoy ocupado. No, es que ella dice que tiene que ver precisamente con esta ocupación que usted tiene en este momento. A ver, dígame rápido. Ella manda decir: no tengas tú nada que ver con ese justo, porque esta noche he padecido mucho en sueños a causa de él. El hombre quedó entre la espada y la pared. El mensaje no se lo mandaba Roma. El mensaje no se lo mandaban los judíos. El mensaje no se lo mandaban los discípulos del Señor Jesucristo. El mensaje se lo mandaba su propia esposa. Mucho cuidado. No tenga nada que ver con ese justo. Y estaba hablando el Señor Jesucristo, porque esta noche he padecido mucho en sueños a causa de él. El mensaje estaba allí. Al hombre se le sobresaltó el corazón y él trató de hacer lo que estaba en su poder sin quedar mal con la gente, para ver cómo solucionaba su problema. Y le dice a la gente: bueno, este es el tiempo en que hay que soltar a alguien, se le puede dar amnistía a alguien. Allá hay unos presos, pero este hombre no ha hecho nada, lo he examinado, no parece que no ha hecho nada, lo soltamos. No, suéltanos a Barrabás. Y el hombre vio que no funcionaba, entonces trata de decir: ¿y qué haré con este? Crucifícalo. Pero es que no ha hecho nada, no. Después de examinarlo, o sea, el hombre estaba ahora angustiado por una razón que le llega. Su esposa está en una terrible lucha, porque en sueños, déjeme decirle que Dios habla hasta el último de los hombres de la raza humana. Le habla al pecador, le habla al que está hundido. ¿Cuántas veces no me he sentado yo con personas que no son de la iglesia? Muchas veces.
Una vez vino una mujer sentado en alguna parte de esta sala de cultos. Al término de un culto se sentó conmigo y me dijo: pastor, por favor, yo vengo aquí porque yo he tenido unos sueños. Y yo le digo: ¿y qué sueño? Me dice: yo no sé ni cómo decírselo, pero yo he soñado que Dios viene y yo me quedo. No puede explicarlo teológicamente, no puede explicarlo como lo haría un hermano, pero tiene un sueño. ¿Cuál? Dios viene y yo me quedo. Otra vez llegó un hombre joven, me dijo lo mismo: pastor, sí, yo siento una angustia, vengo aquí porque necesito que Dios haga algo por mí. Le digo: ¿pero qué le pasa? Dice: no sé, yo tengo unos sueños todos raros. Yo veo que Dios viene en las nubes, en el cielo, y se lleva a la gente, pastor, y yo no me voy, y me da un susto terrible. Lo dicen a su manera, de la forma como lo puedan explicar. Pero Dios le habló también a Pilato en esa ocasión a través de su esposa. La esposa tuvo un sueño y estaba sufriendo mucho por ese sueño, y este hombre aquí entre la espada y la pared trata de hacer algo y le dice: entonces, ¿qué hacemos con él? Crucifícalo. Y dice: pero es que no ha hecho nada. Crucifícalo. Él dijo: conste que yo no tengo nada que ver, que no he hallado ninguna falta en él. Y trajo para mostrarle a todos una recipiente con agua y lo puso delante de la multitud que estaba esperando el veredicto final. Lo llenaron con agua, y este hombre pone sus manos dentro del agua y les dice solemnemente: yo no tengo nada que ver aquí con la sangre de este justo. Y ellos replicaron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifícalo. Eso no quiere decir que al fin y al cabo Pilato no tuviera nada que ver. Era parte de todo el drama. Los otros también, la esposa de él también, incluso usted que no estaba presente, también parte de ese drama, porque el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, por nuestras maldades. Él no fue a la cruz porque él tenía ninguna deuda que pagar. Él fue a la cruz porque él quería pagar la deuda suya y quería pagar la deuda mía. Entonces vinimos a ser todos parte del mismo drama. Y ahora aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que queda en un lugar que es ubicado en lo que hoy sería Turquía. En ese tiempo se llamaba el Asia, y le llamaríamos nosotros el Asia Menor. Era lo que hoy es la nación de Turquía. Allá quedaba Tesalónica. Eran parte del Imperio Romano. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 50 después del Señor Jesucristo. Y había una persecución terrible contra la iglesia del Señor de parte del imperio. No era de parte de una nación, era de parte del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque para los creyentes Jesucristo es el Señor. Yo no sé para usted, pero para los creyentes en Cristo Jesús, Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo es el Señor no de palabra. Jesucristo es el Señor de aquellos que quieren que Él señoree sobre sus vidas. Jesucristo es el Señor de aquellos que se someten voluntariamente ante el Señor para decirle: toma mi vida como tú quieras. Lógico, es una decisión aterradora ante los ojos de la sociedad. Que usted, que vive
en esta época posmoderna de la revolución de la inteligencia artificial, cuando todas las cosas que hace 15 o 20 años eran normal para nosotros, ya nuestros niños las desconocen por razón de la forma tan rápida como avanza la ciencia y la tecnología. Que nosotros hoy le digamos al Señor y le digamos a la gente y testifiquemos abiertamente y digamos: Jesucristo es el Señor y Él tiene el derecho sobre mi vida, y estoy dispuesto a sacrificar las cosas de este mundo, de esta sociedad y de esta vida material, de esta vida egoísta. Estoy dispuesto a ponerlo todo a los pies del Maestro. Eso es aterrador. En aquel tiempo también lo era, porque así como usted hoy siente que está en lo más moderno de la historia, ellos también. Estaban las autopistas que los romanos habían pavimentado. ¿A usted cree que el pavimento es nuevo? Se equivocó. Tenían los mismos lujos de los cuales hoy nos gloriamos. Los que tenían dinero tenían sus casas con piscinas también, y piscinas mucho más grandes que los charquitos que nos hacen hoy para decirnos que tenemos una piscina de 5 metros por 7 metros, por 3 metros por 10 metros. Qué cosa tan enorme. La historia relata de las casas de los señores, de los oficiales de esa época, y habla de piscinas de 60 metros de largo, 70 metros de largo, por 20 a 25 metros de ancho. Era la piscina de una casa. Existían también los baños públicos, existían los saunas. Eso que usted cree que ay, en mi casa tiene sauna, eso es tan antiguo que los romanos ya lo tenían. Las piscinas de los que tenían dinero eran piscinas climatizadas también. Aterrador. Usted dice: ¿cómo? Sí, señor. Las piscinas eran climatizadas. No existía la corriente eléctrica que tenemos ahora, pero eran climatizadas, porque allá también había inviernos. Tenían una serie de comodidades. Ellos también vivieron su modernidad. También había importaciones y exportaciones. Habían viajes transatlánticos. La gente viajaba no solamente por el Mediterráneo, viajaban alrededor del mundo. Aunque usted no lo crea, y aunque no se lo hayan contado, y aunque no fuimos parte de esa sociedad, pero en la época del Señor Jesucristo hacía tiempo que la gente viajaba hasta la India y al extremo oriental del mundo. Eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que el ser humano es así. Casi siempre creemos: ay, yo doy gracias a Dios por no haber nacido en esta época que sabemos tanto. Lástima a la gente de antes que no tenían nada, no sabían nada. Ellos vivieron su modernidad. Ellos vivieron sus avances tecnológicos. Ellos hicieron sus obras arquitectónicas. Ellos hicieron sus edificios terribles. Tremendos, los adelantos eran terribles. Era un gobierno bajo un imperio que tenía una fuerza descomunal, y este imperio había decidido que solamente podía haber un señor, y ese señor era el César. Por lo tanto, los cristianos estaban no solamente excluidos, sino también perseguidos, porque eran una amenaza contra el imperio. Los cristianos se convirtieron en una amenaza contra el imperio. ¿Por qué? Porque creían que Jesucristo es el Señor. Y ellos fueron perseguidos
En Tesalónica se desheredaron a muchos cristianos. Quiero decir, para hablar en términos modernos, fueron expropiados muchos hijos del Señor. Así ya me entiende mejor, ¿cierto? Les expropiaron su casa. Le llegó un recibito allá de la oficina del gobierno. Como usted no ha podido pagar, como usted no ha podido, aquí le expropiamos en favor del bien común, porque el bien común prima sobre el bien privado. Las palabras son hermosas. En todo caso eran expropiados. Los que tuvieron algún día acceso a trabajos oficiales no los podían tener más, y comenzaron a ser considerados en muchos lugares los creyentes como parias de la sociedad. Gente que no tenía derechos. El único derecho que tenían era a ser perseguidos. Cuando los lograban arrestar, los llevaban ante los jueces y les daban el ultimátum: declare que César es el Señor y diga que Jesucristo no es el Señor, y le devolvemos sus derechos. De lo contrario, le pagaremos con la muerte. Muchos de ellos fueron a dar al circo romano. Existían estos circos no solamente en Roma, contrario a lo que la gente cree, que el circo romano solamente existía en Roma. Le llamaban anfiteatros. Hoy día aquí le llaman anfiteatro al sitio donde llevan a los muertos para mirar de qué murió. Y allá pues también los dejan un ratico mientras aparecen los familiares, si es que no tenían familiares conocidos o no lo logran identificar. En aquel tiempo eran lo que llamamos nosotros los circos romanos, unos edificios y unos coliseos enormes con una capacidad aterradora. Nosotros nos quedamos asombrados de que digan que en aquella época se construían escenarios iguales a los de hoy, con capacidad para 40,000, 50,000, 60,000 personas. Y dicen, no eran capaces. Así era. Vaya a la historia, lea un poco o visite los sitios y vaya personalmente. Váyase a Roma y mire los restos del famoso Coliseo romano. Los restos, lo que queda. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Para que usted sepa que nadie pasa por esta vida inadvertido. Unos, dice aquí, porque aquí nos muestra dos tipos de personas concerniente a esta iglesia en Tesalónica y concerniente a la iglesia de Jesucristo en esa época. Dice, los unos eran atribulados y los otros eran los que los atribulaban. Vamos a ponerlo en términos más acordes a nuestra forma de hablar. Los unos eran perseguidos y los otros eran los que los perseguían. Y por cierto que esas tribulaciones traían mucha angustia. Esa persecución no era lo que la gente, porque hoy día que no estamos acostumbrados a nada de esto, le damos gracias a Dios por la paz que le ha permitido a la iglesia a través de esta última parte de la historia en estos lugares del mundo. Si le quiere dar gracias a Dios, pues diga amén. Porque podemos venir a la casa del Señor y decir, hay culto. Y podemos programar y decir, el culto del lunes, el culto del miércoles, el culto del viernes, el culto del domingo, a fulano le toca hacer esto, fulano va a hacer aquello otro. Y podemos decir, tal día vamos a ir a hacer una actividad, vamos a predicar porque es el fin del mes y será la Semana Santa, vamos a salir en tal lugar. Hasta ahora, gracias a Dios. Pero no siempre ha sido así. Y nosotros no estamos acostumbrados, y entonces si nos dicen que no podemos predicar, con el solo anuncio ya nos sentimos perseguidos. Con el anuncio. Habría que venir donde estos hermanos de Tesalónica para que nos dijeran cómo era.
Pero el apóstol aquí habla de las tribulaciones, y él se refiere a ello, dice: nosotros mismos, dice, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, de su paciencia y su fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que ustedes soportan. O sea, era tan fuerte la tribulación, la persecución contra los tesalonicenses, que dice que el mismo apóstol Pablo y los demás apóstoles, cuando iban predicando, se gloriaban de ellos y decía: oiga, tenemos unos hermanos terribles que a pesar de todas las persecuciones les han expropiado las casas, les han expropiado las empresas, les han expropiado los vehículos, les han expropiado todo, y sin embargo ahí están. Han matado a unos hermanos, pero ahí están. No los dejan hacer cultos, pero ahí están. Los persiguen, los arrestan cuando los encuentran, pero ahí están. Los mismos apóstoles, dice, se gloriaban, decían: terrible, hermanos, damos fe de los hermanos de Tesalónica, gente que valen lo que pesan, gente que tiene una vida, una solidez. Ellos se gloriaban. Así sería la persecución de nuestros hermanos en Tesalónica, que causaba la admiración de los propios apóstoles, del apóstol Pablo, que no era ningún muñequito pintado en la pared, y no era ninguno que anduviera por allí solamente hablando desde los micrófonos. Era un hombre que se había enfrentado a todo tipo de persecuciones él mismo. Era un hombre que había sido azotado con vara, dice, 3 veces. Había sido apedreado, había sido dejado por muerto, lo habían asaltado ladrones en el camino. ¿Qué no le había pasado al apóstol? Dice: yo llevo en mi cuerpo, y lo dice con esa fuerza, dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. No era ningún predicadorcito. Era un hombre sólido. Tampoco le interesaba ser conocido como predicador. A él le interesaba hacer la obra que Dios le mandó que hiciera. Pero este hombre de Dios, él mismo dice: yo me glorío de ustedes. O sea, al propio apóstol Pablo, tan experimentado en persecuciones, en angustias, lo impresionaba la solidez de los hermanos de Tesalónica, su vida, su entrega. Porque déjeme decirle que un día, cuando se termine la jornada y se cierre la cortina de este drama crucial, entonces se sabrá qué pasó con cada cual, tanto con la iglesia como con los que no quieren creer al evangelio, dice la palabra de Señor. Pero aquí se relatan 2 tipos de personas: los que son atribulados, o sea, los que eran perseguidos, y los perseguidores. Y dice así: el día que se cierre esta cortina de este drama, lo dice así: porque es justo delante de Dios. Son expresiones de mucho peso. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese será el día cuando todo esto se va a cerrar. Tal vez no sea el mensaje más claro para un amigo hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo, de la aparición del Señor Jesucristo, pero aquí está claro. Aquí lo menciona. Aquí lo dice, y yo lo digo, porque el Señor dice en su palabra, el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús. En otras palabras, sí, Señor, ven a cerrar este capítulo. Espero que usted, que está aquí y que conoce, que ha oído hablar de este evangelio, se ubique y sepa
que un día esto va a suceder, que se va a cerrar la cortina, cierre del capítulo, no habrá más. Pero en ese día, dice aquí, se le dará retribución a los que atribularon a la iglesia del Señor. Y en eso hay que tener, pues, primero la seguridad de que Dios está hablando. Segundo, decirlo con convicción, pero con compasión también. Porque no le deseo a nadie los juicios de Dios sobre su vida. Por eso predicamos este evangelio. Por eso evangelizamos. Para que los juicios de Dios no caigan sobre el pecador no arrepentido. Para que se libre. ¿Y por qué tenemos que sentir compasión? Porque nosotros mismos estábamos también así. Porque usted y yo también estábamos perdidos y merecíamos la misma retribución. Dice aquí que el Señor Jesús aparecerá desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para darle retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y yo pienso que cuando usted estudia esto, tendría que hacerle un ajuste a la expresión cuando dice darle retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted capta que aquí lo que dice no es exactamente que la persona no tuvo la oportunidad de conocer a Dios, sino que aunque el evangelio le fue predicado, no quiso conocer a Dios. No quiso entrar en comunión con Dios, porque dice aquí ni obedecen el evangelio, o sea, oyen el evangelio pero no lo quiere. De hecho, esto no es solamente ahora. En la época de los apóstoles la gente oía el evangelio y no había toda la tecnología que hay hoy. Hoy también la gente oye el evangelio. La gente tiene contacto con el evangelio. Es más, hay batallas de grupos terroristas religiosos de diferentes convicciones en diferentes países del mundo. Hay persecución abierta contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente oye el evangelio pero no quieren conocer a Dios. Entonces, este justo juicio de Dios del que habla aquí es justo. Es porque es justo. No es que la gente de hoy, porque la gente es terrible para preguntar, ay, usted me predica de un Dios tan malo que le va a dar retribución y castigo y va a condenar y va a hacer, ay, no puede ser. Y eso que dicen que Dios es bueno, espera que llegue el día y se lo dice en la cara al Señor, a ver si va a tener los garbos para decírselo, si va a sentir la autoridad moral para decírselo. Muchos de los que dicen eso son borrachos o en todo tipo de pasiones, opresores, a veces desde su propia casa, de su propia familia, hombres o mujeres rebelados contra el orden de Dios. En la propia casa se oprimen y cometen sus propias injusticias en su propio hogar. Abandonan a sus hijos, abandonan a sus hijas, los dejan sin estudio, se van detrás de otra persona o detrás de cuanta basura se ha inventado el diablo hoy día. Y después salen a reclamar porque oyen que Dios va a juzgar con un justo juicio. Pero ellos
engordaron las arcas de las empresas que les producen el licor o las drogas, porque hoy día también hay empresas ya dedicadas a producir drogas que antes considerábamos ilegales y que ahora ya son legales, por lo menos en ciertas cantidades. Se dedicaron a todo tipo de sinvergüenzura, hicieron todo lo que se les vino a la cabeza y se quejan contra la obra de Dios, se quejan contra la iglesia y se quejan contra las personas que quieran mantener los principios de moral y principios de santidad y principios de buena conducta. Y se considera a la iglesia y a las personas que hablan de la palabra de Dios como personas retrógradas que nunca salieron de por allá de una caverna, que no son progresistas, que son personas fanáticas, personas que se quedaron en el pasado, que le impiden a la sociedad su libre desarrollo. Toda esa basura puede sonar bonita, pero esperemos que llegue este día para ver cómo suena. Porque déjeme decirle con todo el respeto que eso no es más que basura. Puede estar pintado de un léxico muy bien sacado por personas que lograron estudiar en la universidad o que se dedicaron a autoinstruirse, pero jamás tendrán en el fondo un verdadero peso, una verdadera sustancia para asegurar lo que se dice. Nunca. Los países del mundo entero han entrado en una carrera alocada en contra de Dios y de su palabra. Hay países de este lado, de este hemisferio occidental, que ya han propuesto también la legalización de la zoofilia. O sea, que las personas ahora ya se pueden casar con animales. Entonces ya no es un depravado, no, esa es su esposa. Pues su esposo. Y a eso se le llama ser progresista. Basura. A eso se le llama ser progresista. A eso se le llama avance social. A eso se le llama una persona intelectualísima. Y se felicita mutuamente a la sociedad de un extremo al otro del mundo por apoyar todas las cosas que van en contra no solamente de la palabra de Dios, sino de las leyes naturales. Esperemos a que llegue este día, cuando se cierre la cortina de este drama crucial, para que repita cada uno sus propias convicciones delante del juez que los va a juzgar. Porque no habrá corte de estas que tenemos hoy día, cortes internacionales dirigidas por personas prestigiosas que apoyen todo lo que se les ocurre. Este juicio será delante de un Dios santo, 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 3 veces santo. Pero por ahora que me oye, usted tiene la oportunidad de volver sus ojos a Dios. Cuando se cierre la cortina de este drama crucial, ya no habrá más oportunidad. Le estoy hablando a todos los que están aquí, tanto cristianos, personas que asisten a la iglesia y que pueden ser parte de los que de alguna manera hayan sido atribulados, o puedo estarle hablando a personas que no asisten a la iglesia, pero que tampoco puede decir que no ha oído el evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo se predica en todo el mundo. En todo el mundo, sin excepción. Voy a ir cerrando este tema en esta noche, pero les quiero traer
a colación un testimonio sin nombrar el lugar, sin nombrar la nación. Hubo una familia de misioneros que estaban predicando en un lugar del mundo. La esposa no estaba con su esposo. El esposo había estado predicando en una conferencia que llamaríamos nosotros una confraternidad en algún lugar en ese país. Ellos eran australianos y habían ido a compartir el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Regresando de su sitio, se hizo de noche y ya el padre de familia, que era el predicador, el misionero encargado, le dijo a sus hijos: estoy cansado, no puedo seguir conduciendo, vamos a detenernos aquí. Y se detuvieron en un determinado lugar, urbano o semiurbano, para descansar. Y como su vehículo estaba medianamente acondicionado y no querían gastar dinero en más, se quedaron a dormir en su propio vehículo. Los locales lo habían visto pasar por su sitio y sabían que él era un predicador. Esperaron a que se durmieran y llegaron después de la medianoche, rociaron combustible sobre el carro, le prendieron fuego al padre con los hijos dentro del carro. Causó un escándalo a nivel internacional la muerte de estos misioneros de esta manera tan terrible, con esos niños allí dentro que murieron carbonizados. Yo solo le quiero decir, hay muchas cosas que la sociedad no menciona acerca de la persecución contra la iglesia, porque no le conviene mencionarlo. Sí se mencionan las masacres contra fulanos o sutanos, sí se menciona, pero contra la iglesia muchas cosas pasan inadvertidas. Y quiero decirle, llegará un día cuando el juez justo llamará a cuentas a todo el mundo, y este capítulo se cerrará, y los que tienen el poder en las naciones o los que lo buscan, igual que los súbditos, también tendrán que presentarse delante del juez y tendrán que responder por sus actitudes frente a él. Aquí dice claramente: los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tendrán que responder por qué no quisieron aceptar ni oír, por qué prefirieron un brujo, un chamán, un babalao, o prefirieron una cerveza o un cigarrillo de cualquier otro tipo de droga, o por qué prefirió la discoteca, o por qué prefirió echar a sus espaldas a Dios y dedicarse solamente a cosechar bienes materiales. Tendrá que responderle al Creador. Y la Escritura dice que ese día las personas que no quisieron conocer a Dios recibirán justa retribución y sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Dios en esta noche nos habla, y le habla a los amigos y amigas, pero también le habla a la iglesia, a usted y a mí. No se preocupe tanto por lo de aquí, aunque nos tenemos que preocupar porque vivimos aquí, pero este no es el centro de su vida, y este no es el destino final suyo.
Se lo digo a los que no conocen a Dios y se lo digo a los que ya conocemos a Dios. Este no es el destino final. Este es parte del drama que se está llevando a cabo. Cuando se cierre la cortina y se termine este capítulo, entonces vendrá la realidad de lo que debe haber. Pero en esta noche le invito, si usted es creyente, fortalezca sus lazos de comunión con Dios y haga cuentas en su propio corazón. Llénese de Dios, llénese de la palabra del Señor, que estamos en la etapa final, en la parte final de este capítulo de la historia. Este drama crucial está por terminar. Se lo digo de nuevo, este drama crucial está por terminar. Se cerrará la cortina. Piense y tome la decisión correcta. Si ya es hijo de Dios, estreche sus lazos de relación con su Dios. Y si usted no es hijo de Dios, pero viene a la iglesia porque por lo menos esto le causa una tranquilidad, venir a oír la palabra de Dios. Yo conozco, sé que la sociedad quiere oír la palabra de Dios, pero muchos vienen y no han tomado su decisión. Usted no lo ha hecho. No le estoy haciendo ningún reclamo, le estoy dando la palabra de Dios y le estoy dando el consejo que es crucial para usted. Haga algo por usted mismo. El Señor ya le dio la oportunidad de la salvación. A usted solamente le corresponde aceptarla. Aceptar a Jesucristo como su Señor. Aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, esta noche es una buena oportunidad. Venga y entréguele su corazón a Cristo. Y si alguna persona es de los que visitan las iglesias, tienen tantos años visitándola, conoce, ha oído el Evangelio, pero realmente no, el Evangelio no está en usted. Yo se lo estoy diciendo con todo el respeto que usted se merece, pero se lo estoy diciendo con firmeza. Y es Dios mismo quien se lo está diciendo a través de esta predicación. Haga algo a su propio favor. Haga algo por usted mismo. Porque cuando se cierre esta cortina de este drama crucial, ya no habrá más oportunidad. Voy a orar en esta hora.